Bueno, vamos a continuar. Tuvimos una pequeña interrupción. Estábamos trabajando la función seno y la función coseno del ángulo en B. El ángulo en B, cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, lo voy a reemplazar nomás el 5. ¿Está bien? En este caso, el valor de A vale 5. De la misma manera para tangente, ¿no? Entonces aquí tú puedes utilizar la función tangente y la función tangente de B, en nuestro caso. ¿Cómo va a ser para la función tangente? Va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿está bien? Entonces, en ese sentido, lo que nos sale es 3/4, ¿no? Algo que tienen que notar ustedes es que para hacer sus opuestos, por ejemplo, aquí vamos a hacer sus inversos en este caso. El inverso de seno, no se olvide, el inverso de seno es la cosecante, por lo tanto, la cosecante de B es el inverso de la función seno, por lo tanto quiere decir que es hipotenusa sobre cateto opuesto, eso quiere decir que es 5/3, ¿no? En ese sentido tenemos que utilizar las relaciones, ¿está bien? El inverso de coseno, no se olvide que es el secante de B, por lo tanto el secante de B hipotenusa sobre cateto adyacente, de esa manera, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente está la cotangente de B, ¿no? Y la cotangente de B sería 4/3. Bueno, ese es para el ángulo en B, no se olvide. ¿Qué pasa con el ángulo en C? También lo tienes que hacer de esa misma manera, ¿no? ¿Qué pasa con el ángulo en C? Esto es para el ángulo en B. Para el ángulo en C, por ejemplo. Para el ángulo en C. ¿Está bien? Trabajamos para este ángulo que está acá, en este caso, ¿no? Para este ángulo en C. Bueno, cuando se habla del ángulo, en ese caso, nos fijamos, y su opuesto en este caso, como puedes ver, el opuesto de este viene a ser el 4. Ese para el ángulo en C se convierte en cateto opuesto. Y el que está acá, en sentido antihorario siempre el ángulo que está ahí, es el cateto adyacente. La hipotenusa para ambos casos es el 5 en este caso. Su longitud es 5. A ver, veamos qué es lo que pasa con el seno del ángulo en C. El seno del ángulo en C, cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, como puedes ver, ya sale 4/5. ¿Está bien? 4/5. El ángulo en este caso, coseno del ángulo C, cateto adyacente sobre hipotenusa, por lo tanto va a ser 3/5. La tangente del ángulo en C, cateto opuesto sobre cateto adyacente, por lo tanto va a ser 4/3. Y así ya podemos hacer las inversas, en este caso la primera inversa, la cosecante de C. La cosecante de C no se olvide que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces 5 sobre el cateto opuesto que era 4. Es la inversa, no la inversa. La inversa de seno es la secante. Y la secante es 5/3. ¿Está bien? Así, la inversa. La cotangente de C, 3/4. Son las inversas en este sentido. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, espero que en esta parte se haya podido entender un poquito. Vamos a sacar ahora algunas razones trigonométricas de ángulos muy conocidos. ¿Está bien? Vamos a trabajar el triángulo, la clase anterior ya habíamos visto las funciones trigonométricas de ángulos 30 y 60 grados. ¿Listo? Funciones trigonométricas de los ángulos 30 grados y 60 grados. ¿Listo? Entonces, para ello nosotros requerimos trabajar con un triángulo en específico, y ese justamente era este, ¿no? ¿Recuerdas que habíamos dibujado un triángulo equilátero? Y ese triángulo equilátero
equilátero, en todas las posiciones valía, en este caso era así, ¿no? Así era nuestro triángulo equilátero. Todito valía 60 grados, este valía 60 grados. Y habíamos partido justamente acá, en el punto medio, y justamente esto era L medios, ¿no? L medios, esto era L, ya que era un equilátero. Y cuando levantamos la altura, justamente coincidía con la mediana, y justamente acá era la mitad. Por lo tanto, además era también la bisectriz, como les había indicado. Entonces aquí era 30 grados. También aquí era 30 grados. En 60, 30. Entonces, justamente nos vamos a quedar con esta relación, ¿está bien? Con esta relación. Entonces, en este caso vamos a trabajar con L una unidad y en este caso L también va a ser acá un medio, ¿está bien? Para facilitar las cosas. Bueno, ese va a ser mi diseño. Vamos a trabajar acá entonces. Este va a ser las funciones trigonométricas de 30 y 60, ¿no? Entonces, de hecho lo voy a mejorar un poquito eso de esta manera, ¿no? Entonces, va a ser así, ¿listo? Aquí vamos a colocar para L igual a 1, ¿está bien? Para L igual a 1 lo que vamos a tener es más o menos así, ¿no? Estamos en este momento así. Aquí ya va a ser, entonces, un medio, y acá justamente la hipotenusa vale 1. Por lo tanto, este es 60 grados, este es, no se olvide, 30 grados, ¿está bien? Y este es 1, que es, y esta altura, no se olvide que este correspondería a la altura, pero en nuestro caso, lo voy a llamar B, y este le llamo A, y este le llamo C, por lo tanto, el opuesto a este lo voy a llamar el cateto de longitud B. Bueno, nuevamente vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para ver cuánto vale esto cuando ya tenemos estos, ¿no? Y así vamos a poder calcular las funciones trigonométricas de estos dos ángulos notables que son 30 y 60. ¿Está bien? Siempre es bueno que ustedes sepan de cómo viene, ¿no? Aplicando, para hallar el B, aplicamos teorema de Pitágoras, ¿está bien? Ahí vamos a decir, para hallar B, usamos teorema de Pitágoras, ¿listo? Pitágoras. Eso siempre cuando sea triángulos rectángulos, entonces la suma de la hipotenusa al cuadrado, como tú puedes ver, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos, en este caso va a salir un medio al cuadrado. Por lo tanto, ya uno ya puede desarrollar esta situación, y cuando uno desarrolla esto, o necesariamente tiene la necesidad de despejar, ¿no? En este caso sale más un cuarto. Por lo tanto, despejando lo que es B, este que está sumando va a ir a restar, por lo tanto 1 menos un cuarto va a quedar ahí, ¿no? Entonces ahí tendríamos la siguiente relación, ¿no? 1 menos un cuarto. Y 1 menos un cuarto, ¿cuánto es? 4 menos 1, 3. Eso es, como tú puedes ver, 3 cuartos. Este B, que es B cuadrado, el cuadrado pasa al otro miembro como raíz, y raíz positiva en este caso. Entonces raíz de 3 lo vamos a dejar ahí. Raíz de 4, ¿cuánto va a ser? 2. Por lo tanto, vamos a continuar acá, ¿está bien? B es igual a raíz de 3 cuartos, como puedes ver. Por lo tanto, B había sido igual a raíz de 3, raíz de 4 es 2. Entonces, justamente nos quedamos con esto nosotros, ¿está bien? B, justamente en este tipo de triángulo rectángulo cuya hipotenusa vale 1 y cuyo cateto vale la mitad, considerando esta propiedad que hemos visto, uno de sus catetos vale raíz de 3 medios. Por lo tanto, ahí ya podemos calcular. Esto es por si acaso raíz de 3 medios, entonces ya le podemos colocar ahí, ¿no? Raíz de 3 medios. ¿Está bien?
Entonces, las funciones trigonométricas para el ángulo, por ejemplo, para el ángulo en B, ángulo de 60 grados, ¿está bien? De 60 grados. Eso quiere decir para el ángulo en B. Y para el ángulo de 60 grados nosotros vamos a calcular primeramente, aquí había sido igual seno de 60 grados, fíjate. Seno de 60 grados, no se olvide, era cateto opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto, como la hipotenusa es 1, solamente va a ser raíz de 3 medios. Entonces, no se olvide que seno de 60 es seno raíz de 3 medios. Eso tiene que quedar muy claro, está bien, muy claro para cada uno de ustedes. El coseno de 60 grados. ¿A qué había sido el coseno de 60 grados? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Hipotenusa es 1, por lo tanto, despreciamos ese y solamente me quedaría un medio. El coseno de 60 grados, entonces, ¿cuánto es? Un medio, no se olviden eso. Y la tangente. La tangente de 60 grados, que es la tangente más importante, ¿no? Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y en ese caso, como puedes ver, el 2 con el 2 se va a simplificar. Por eso es que yo voy a colocar tangente de 60, básicamente es raíz de 3. Ahí nomás, ¿sí? Raíz de 3. Porque 2 con 2 se va a simplificar ya que están en el mismo denominador. ¿Está bien? Entonces, raíz de 3. ¿Qué pasa con las otras? ¿Qué pasa con su opuesto de seno? Nosotros ya hemos visto que es la cosecante. Entonces acá vamos a hablar de la cosecante de 60 grados. ¿Cuánto va a ser? El opuesto de la función seno. No te olvides que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces la hipotenusa en este caso es 1 sobre cateto opuesto raíz de 3 medios. Por lo tanto, debería ser así, ¿no? 1 sobre raíz de 3 medios. Invirtiendo esto o haciendo extremos con extremos y medios con medios, fíjate cómo me va a salir 2 raíz de 3. ¿Qué es el opuesto de esto en realidad, no? Es el inverso de esto, ¿está bien? Pero normalmente uno no quiere ver a las raíces en el denominador, ¿no? Y cuando hay eso, nosotros hacemos las racionalizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Multiplicamos raíz de 3 y raíz de 3 en ambos miembros, y lo que me va a quedar ahora, fíjate, aquí raíz de 3 por raíz de 3 va a ser raíz de 3 al cuadrado, la raíz con el cuadrado se cancela, y ¿qué me quedaría? 3 nada más. Entonces aquí me quedaría así. Por eso es que ustedes ven normalmente en tablas trigonométricas así. Cosecante de 60 grados es 2 por raíz de 3 tercios o 2 tercios por raíz de 3. Eso de esa manera. Continuamos. Por lo tanto, nos vamos ahora con la secante. La secante era la inversa de ¿quién? La inversa de la función coseno. Secante de 60 grados. Entonces, en este caso, secante de 60 grados, la inversa de esto sería, ¿cuánto sería entonces? Para este caso, como es la inversa, sería 2, ¿no? Entonces, simplemente sería así, ¿no? No se olvide que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Por lo tanto, haciendo extremos con extremos, simplemente me quedaría en 2. ¿Listo? La cotangente del ángulo de 60 grados. No se olvide que la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Por ejemplo, sería eso así, ¿no? Un medio sobre raíz de 3 medios. 2 con 2 se cancela en este caso, y lo que me quedaría sería 1 sobre raíz de 3. Pero como 1 sobre raíz de 3 no es permitido en la álgebra, ya que las raíces en el denominador no son tan admisibles, lo que hacemos es multiplicar numerador y denominador por raíz de 3, y lo que me queda básicamente en este caso va a ser raíz de 3 arriba
Y abajo raíz de 3 por raíz de 3 es al cuadrado, con la raíz se cancela y me quedaría así. Cotangente de 60 grados, como tú puedes ver, es raíz de 3 sobre 3. Bueno, muchos de nosotros memorizamos estas relaciones básicas para hacer algunos problemas de forma directa, ¿está bien? Como vamos a ver a continuación. Finalmente, para terminar esta parte, para el ángulo de 30 grados, fíjate, para el ángulo de 30 grados. Entonces aquí vamos a trabajar para este ángulo de 30 grados. ¿Qué vamos a tener para el ángulo de 30 grados? Por ejemplo, seno de 30. ¿Cuánto había sido seno de 30? Mira, seno de 30, cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, seno de 30 grados, ¿cuánto había sido? 1/2. Seno de 30 grados. No se va a olvidar. Seno de 30 es 1/2. Voy a anotar aquí, ya, listo. El coseno de 30 grados, ¿cuánto va a ser coseno de 30 grados? Cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, seno de 30 es raíz de 3 sobre 2. El tangente de 30. ¿Cuánto es tangente de 30? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, como puedes ver ahí, va a ser 1/2 sobre raíz de 3 medios. Y haciendo medios con medios y extremos con extremos, como tú puedes ver, va a ser 1 sobre raíz de 3. Pero ya habíamos indicado que 1 sobre raíz de 3, mira aquí, 1 sobre raíz de 3, aquí equivale a raíz de 3 tercios. Entonces, tangente de 30 yo directamente ahí lo voy a colocar como raíz de 3 tercios. Entonces, tangente de 60 es raíz de 3, tangente de 30 grados raíz de 3 tercios. Y ahora a las inversas, ¿no? A las inversas, que sería la cosecante de 30 grados. La cosecante de 30 grados, el inverso en este caso aquí sería 2. Por eso es importante solo conocer las funciones de seno, coseno y tangente, ya que las otras son las inversas. Secante de 30 grados. Secante de 30, como ves, es 2 sobre raíz de 3. 2 sobre raíz de 3. Ya habíamos hecho eso hace un rato. 2 sobre raíz de 3, ¿a qué equivale? 2 por raíz de 3. 2 por raíz de 3 sobre 3. Finalmente, la cotangente, ¿no? La cotangente de 30 grados, en realidad es la inversa de esto, 3 sobre raíz de 3. Pero 3 sobre raíz de 3 es exactamente raíz de 3. Ese es el opuesto en realidad. Algo muy interesante es, fíjate, si tangente de 30 es raíz de 3, la tangente de 60 es raíz de 3, tangente de 30 también es raíz de 3. Fíjate, con la función seno son opuestos. Seno de 30 con coseno de 30 son lo mismo. Coseno de 60 con seno de 30 son lo mismo en este caso. Bueno, esa es una característica que tiene en este caso, ¿no? Fíjate, la opuesta de este sería 3 raíz de 3. Y ahí le estoy multiplicando raíz de 3 sobre raíz de 3. Para acá, ¿no? Al hacer la inversa. Entonces, raíz de 3 con raíz de 3 sale 3. Aquí sale de esta forma, 3 con 3 se va. Y por eso es que me está quedando raíz de 3. Bueno, esos son los ángulos muy importantes en este caso, para el caso de los ángulos de 30 y 60 grados. No olviden memorizar los ángulos de 30 y 60 grados para seno, coseno y tangente. Seno de 60, raíz de 3 medios. Coseno de 60, 1 medio. Tangente de 60, raíz de 3. Eso lo vamos a utilizar en nuestros ejemplos a continuación. De 30, 1 medio. De coseno de 30, raíz de 3 medio. Tangente de 30, raíz de 3 tercios. Un último ángulo que les puedo mostrar en este caso es para el caso de 45 grados, ¿no? Con el caso de ángulo, función trigonométrica, funciones trigonométricas.
para el ángulo de 45 grados. Y para el ángulo de 45 grados nosotros de igual manera nos vamos a basar en lo que es el triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo de esta característica, fíjate, así recto, vamos a hablar del triángulo, en este caso, cuyos catetos son iguales. Si aquí son iguales, ya habíamos dicho el día de ayer eso, si dos lados de un triángulo son iguales, se hace referencia a lo que es los triángulos isósceles, ¿está bien? Y a triángulos isósceles de lados iguales, en este caso, corresponden ángulos iguales, debido a que aquí es 90 grados y estos dos ángulos tienen que ser iguales necesariamente, como la suma de esos dan 90, necesariamente este tiene que ser 45 y este también tiene que ser 45. Entonces, en las propiedades que ya les había mostrado anteriormente, tenemos esto, ¿no? 45 grados acá, tenemos 45 grados acá. Bueno, seguimos con el triángulo ABC. Acá lo que falta sería A. Por el teorema de Pitágoras vamos a poder calcular A, porque yo tengo este lado y este lado, ¿no? Entonces, teorema de Pitágoras ahí. Nosotros sabemos que A al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, por lo tanto 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 1 más 1 es 2, entonces aquí sería 2, ¿no? Y A, como puedes ver, va a ser raíz de 2, raíz de 2. Entonces este A, como puedes ver ahí, equivale a ¿cuánto? Raíz de 2. Sí, ya podemos hacer las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente de 45. Acompáñenme entonces para hacer funciones trigonométricas para el ángulo de 45 grados. Entonces ahí, por ejemplo, seno de 45 grados. Aquí había sido igual seno de 45. Con el B vamos a trabajar este, ¿ven? Con este. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, 1 sobre raíz de 2. Como puedes ver, 1 sobre raíz de 2 no está bien, entonces por eso es que multiplicamos por raíz de 2, dividimos raíz de 2. Eso es racionalizar. Entonces aquí, por ejemplo, raíz de 2 al cuadrado, con el se cancela, así sería, ¿no? Raíz de 2, aquí por si acaso voy a colocar nomás así, sería así, raíz de 2 al cuadrado. Por lo tanto, la raíz con el cuadrado se simplifica y seno de 45 había sido igual a ¿qué? Raíz de 2 medios. Entonces, seno de 45, no se van a olvidar, equivale a raíz de 2 medios. De la misma manera, el coseno, porque tiene la misma longitud, fíjate, coseno de 45 grados exactamente es cateto adyacente sobre hipotenusa, por lo tanto es 1 también sobre raíz de 2. Pero 1 sobre raíz de 2, ¿a qué equivale racionalizando? 1 sobre raíz de 2 equivale a raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Entonces, estos dos son iguales en este caso. ¿Listo? Y finalmente, la función tangente de 45. Tangente de 45, ¿a qué es igual? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, por lo tanto, tangente de 45, ¿cuánto había sido? 1 en ese caso, ¿no? Seno de 45, raíz de 2 medios. Coseno de 45, raíz de 2 medios. Tangente de 45, 1. Y sus inversas, que van a ser ya inmediatas, sus inversas directamente lo podemos colocar aquí, ¿listo? Su inversa, por ejemplo, lo de la cotangente de 45. La inversa de 1 también es 1, por lo tanto, la cotangente de 45 es 1. La inversa de la función seno, que es la cosecante de 45 grados. Invertimos esto, solamente sería raíz de 2. La cosecante de 45 también es raíz de 2
y la secante de 45 grados. Invertimos esto, también es raíz de 2. Entonces, para la función es de 45 grados, de este ángulo notable, estos son raíz de 2, ¿no? Es raíz de 2 medios por si acaso, y tangente y cotangente 1. Espero que les haya gustado esta primera parte de funciones o razones trigonométricas de ángulos notables. A continuación vamos a ver ya la parte de ejemplos.